Ok, ya. La orden dice que en la fecha 26 de abril del 2021, en Banco Universitario S.A., se otorga un crédito al señor Panzón Barriga, de acuerdo a las siguientes condiciones. Primero dice que el monto del préstamo es de $250.000. Voy rellenando los datos y haciendo la línea de tiempo ya, porque siento que si no perdemos mucho tiempo, y este es el último sábado que tenemos para la ayudantía antes de su examen. Ahora, ya sabemos, empieza en la fecha del 26 de abril, el monto es de $250.000. Después dice que tenemos un plazo de 120 días, entonces aquí ponemos 120 días. A una tasa del 7,75% anual. Y después nos habla de las garantías. En las garantías dice garantías hipotecarias de un inmueble ubicado en la población de Buen Retiro, que eso sería el inmueble rural, evaluado por un precio comercial de $12.500. Entonces, garantía rural, 12.500. Más una garantía hipotecaria de un inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz, en el barrio Las Palmas, con una relación de cobertura de 0,7 por 1 respecto del valor del préstamo. Entonces ya sabemos, agarramos el monto del préstamo, que son los 250.000, y lo multiplicamos por 0,7 para saber el precio de la casa. Terminaría siendo una garantía urbana de 175.000. Y aparte de eso, dice una garantía de un depósito a plazo fijo que mantiene el prestatario en el Banco Ciudad, ignorado hasta $78.500. Yo le puse garantía de PF $78.500. Quiero preguntarles con Elisa en qué nombre le pusieron. ¿Resolvieron este práctico un poquito? No, con nosotros no he hecho, no pasó clases el viernes. Dijo que Sí, con nosotros sí, el jueves hicimos. ¿Y qué nombre le pusieron? Porque existe, como es de otro banco, podría ser garantía, o sea, el nombre, como son de otras entidades, la 856 se llama garantías de otras entidades financieras. Y dentro de esa categoría existe depósitos a plazo fijo, que es esta. Y quería preguntarles si es que Lisen les puso de otras entidades financieras, depósito a plazo fijo, o cómo se los puso. Puso garantía de otras entidades financieras DPF. DPF, ya. Entonces vamos a poner eso, después lo voy a corregir. Ya, gracias. Ok, sigamos. Entonces ya sabemos eso. Dice que la forma de pago de capital e intereses es cada 30 días. Entonces aquí forma de pago, capital e intereses cada 30 días. Y sabemos que el destino del crédito es para la compra de mercadería, de material, sigamos. Dice, la primera amortización más el pago de los intereses generados a la fecha son pagados en el vencimiento original y es pagado en efectivo. Entonces sabemos que inicia el 26 de abril, ¿cierto? Dice que el primer pago va a ser pagado en la fecha correcta. Entonces, si sumamos 30 días del 26 de abril, 26 de abril más 30 días, nos va a dar la fecha del 26 de mayo. Y entre medio, ¿qué tenemos? Entre el 26 de abril y el 26 de mayo tenemos una fecha de fin de mes, ¿cierto? Que toca devengar. Entonces, ya tenemos las tres primeras fechas de la línea de tiempo. Después nos dice, la segunda amortización se cancela con un retraso de 15 días respecto al plan original y es debitado de su caja de ahorros del prestatario. Entonces, ya aquí pago correctamente. Si sumamos 30 días más para que se cumplan los 60 días, desde el 26 de mayo a la fecha del 25 de junio. Entre medio, nuevamente tenemos un devengamiento, el devengamiento de mayo. Pero dice la orden que paga 15 días después, ¿cierto? Sí, 15 días se retrasa 15 días. Entonces, lo que vamos a hacer es 25 de junio más 15 da la fecha del 10 de julio. Pero entre medio nuevamente tenemos otro devengamiento. La fecha del 30 de junio vamos a devengar. Y seguimos. Ya tenemos hasta aquí la fecha, ya ha pagado hasta aquí la segunda, ¿qué se llama? La segunda cuota. Después nos dice que la tercera amortización sufre un retraso de 9 días. Ok, para que sepan, porque puede que aquí haya alguna duda.
el señor se está atrasando en pagar, ¿cierto? Pero tiene que seguir pagando en la fecha en la que debería pagar porque no ha habido reprogramación. En este práctico no existe la reprogramación. Entonces, si el 25 de junio se cumplían 60 días, 30 días más para que sean 60 sería la fecha del 25 de julio, ¿ya? Ese día es cuando le toca pagar, pero obviamente ya sabemos que no lo va a hacer, tenemos que volver a reclasificar. Y dice que recién va a pagar 9 días después. 25 de julio más 9 días nos va a dar la fecha del 3 de agosto. Ese día va a ser su pago atrasado, ¿ya? Pero entre el 25 de julio y el 3 de agosto tenemos una fecha de devengamiento, que va a ser el 31 de julio. Entonces hasta aquí ya tenemos 3 fechas, ¿ya? 3 cuotas. Y por último nos dice que la cancelación total sufre un retraso de 48 días y es pagado con débito de su caja de ahorro. Entonces calculemos cuándo debería ser la fecha final. La fecha final deberían ser 30 días más después del 25 de julio, porque el 25 eran 90 días, ¿cierto? Sumamos esto más 30 días, el día final debería haber sido el 24 de agosto. Ese día tenía que terminar el pago del préstamo. No lo hace, tenemos que volver a reclasificar. Y lo que vamos a hacer es sumar de esa fecha, el 24 de agosto, le vamos a sumar 48 días. Si hacemos ese cálculo, 24 de agosto más 48 nos da la fecha del 11 de octubre. Y entre el 24 de agosto y el 11 de octubre tenemos 2 fechas de fin de mes, la fecha del 31 de agosto y la fecha del 30 de septiembre, fechas en las que vamos a tener que devengar, ¿ya? Entonces ahí está nuestra línea de tiempo. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué más dice? En la fecha del 3 de agosto sufre un cambio de categoría D. La fecha del 3 de agosto, que es cuando tiene que hacer un pago, también aquí le ponemos categoría D, ¿ya? Aquí nos dice cómo se hace el desembolso, la previsión es del 2,5% al principio, el tipo de cambio dice que va a cambiar en la fecha del 31 de agosto, cuando haya un devengamiento, va a pasar a 7,91. Después nos dice que el cobro de intereses por los días de mora decide cobrar solamente el 35% del total cuando el cliente se atrase, o sea, en la segunda, tercera y en la cancelación final hay que calcular eso, ¿ya? Y después lo que se nos pide y la tablita de cuántos son los días que le vamos a cobrar con los porcentajes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok, ¿podemos empezar con los asientos? Sí, Ya. Sí. Entonces, como ustedes ya saben, para hacer el asiento de inicio, siempre tenemos 3 cuentas, ¿ya? Que son las que vamos a usar, que son las cuentas de préstamo, que está acá, la cuenta de la previsión y la cuenta de las garantías. Siempre van a ser esas 3 cuentas y en ese orden. Préstamo, previsión, garantía. Vamos a empezar con el préstamo. El préstamo, lo que estamos haciendo es como sabemos que es cada 30 días, sabemos que va a ser un préstamo amortizable, ¿ya? Entonces ponemos préstamos amortizables, cartera vigente, y calculamos los $250,000 por el tipo de cambio, que es 7,68, lo que nos da un valor de 1.920.000. Y la orden nos dice cómo es que se hace el desembolso. Dice el 60% con depósito de la cuenta corriente del prestatario, el 15% con un cheque de gerencia y el saldo por ventanilla, dice. En efectivo por ventanilla. Entonces ponemos depósitos en cuenta corriente, hacemos la misma operación que hicimos para calcular el préstamo, pero por 60% para saber el monto del depósito en cuenta corriente. 1.152.000. Hacemos lo mismo con cheque de gerencia. La misma operación, pero esta vez por 15%, 288.000 bolivianos. Y nos dice que el saldo es efectivo por ventanilla. El saldo sería 60 en el depósito, 15 en el cheque y el restante sería el 25%, ¿cierto? Entonces, ese 25% lo calculamos y va a dar 480.000 bolivianos. Y cuando les diga en efectivo por ventanilla o cuando diga efectivo en realidad, se utiliza la cuenta billetes y monedas.
¿Hasta ahí todo bien? Disculpa, María José. ¿Sí? El licenciado el jueves nos dijo que esas cuentas tendrían que tener un orden, que billetes y monedas tenían que estar primero. Ah, sí es cierto, porque es 111. Ajá. 111 va antes que 211 y 242. A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí está. Billetes y monedas, depósitos en cuenta corriente y cheque de gerencia. Gracias. ¿Alguna duda en esa partecita? ¿No? ¿Nadie? María José, una preguntita. Y si fuera caja de ahorro y cuenta corriente, ¿cuál va primero? ¿Caja de ahorro o cuenta corriente? Tienes que fijarte en el manual. Pero cuenta corriente es primero. Cuenta corriente es 211. Caja de ahorro es 212. Si te vas a tu manual, está ahí. Es la primera. Te vas a la 200. A ver dónde está. Ajá, te vas a la 200 que son pasivos y primero está depósitos en cuenta corriente 211.01 y depósitos en caja de ahorro es la 212.01. Eso. ¿Alguien más? Ok, pasamos. Después tenemos que calcular lo que es la previsión. Ya sabemos, siempre que vayamos a crear la previsión es cargos por previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente contra previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente. Ya sabemos, la orden nos dice que se calcula por el 2,5%, entonces tomamos el monto total del préstamo, 250.000 por 2,5%, nos da una previsión de 6.250. Y ese monto lo multiplicamos por el tipo de cambio y nos va a dar 48.000 bolivianos. Ese es el monto de la previsión. Y por último, las garantías. Vamos a tener garantía hipotecaria del inmueble urbano, garantía hipotecaria del inmueble rural y, ¿cómo era? Garantía en otras entidades, de otras entidades. A ver. Garantías de otras entidades financieras. Depósitos a plazo fijo, moneda extranjera, 85602. Ya, está bien. Eso. Pero la puta. Perdón. Garantía, bla, bla, bla. Ya ustedes la aumentan, ¿ya? De otras entidades financieras de PF. Moneda extranjera. Ya. Entonces, para el cálculo de las garantías ya sabemos. Dice que el inmueble urbano quedamos en que tiene un valor de 175.000, que el inmueble rural vale 12.500 y la garantía del DPF vale 78.500. Entonces, esos montos los multiplicamos por su tipo de cambio y nos va a dar 1.344.000, 96.000 y 602.880. ¿Está correcto hasta ahí? ¿Tienen los mismos datos? ¿Sí? Sí, yo tengo la misma. Ya. Entonces, el primer asiento ya está terminado. Nos vamos a la fecha del 30 de abril, que solamente tenemos, dices, un devengamiento normal. Para hacer el devengamiento ya sabemos, siempre se ocupan las cuentas de productos devengados por cobrar contra la cuenta que se llama intereses, préstamos intereses, digamos. Y ahí depende si es préstamo amortizable, plazo fijo, ta.
Entonces, para hacer ese cálculo, lo único que hacemos es el cálculo simple el cálculo de intereses. Entonces, vamos a tomar el capital, que son 250.000, lo multiplicamos por ¿cuántos días? Desde el 26 de abril hasta el 30 de abril han pasado 4 días. Lo multiplicamos por la tasa correspondiente, que es 7,75. ¿Cierto? Sí, 7,75. Lo dividimos entre 360 y luego multiplicamos por el tipo de cambio, que da unos intereses de 1.653,33 centavos. ¿Todo bien hasta ahí? Pasamos al 26 de mayo. Sí. Ya. Ahora dice que en la fecha del 26 de mayo es la fecha que se cumplen los primeros 30 días. Y la orden nos dice que la primera amortización más el pago de los intereses generados a la fecha son pagados en el vencimiento original y es pagado en efectivo. Entonces, como sabemos que es pagado en efectivo, utilizamos la cuenta de billetes y monedas, moneda extranjera. Vamos a pagar primero el préstamo amortizable de la cartera vigente. A ver, si el monto del préstamo es 250.000 y dice que tiene que pagarlo en 120 días y se paga cada 30, entonces, ¿cuántas cuotas van a ser? 4. 4, gracias. Y dividimos 250.000 entre esas 4 cuotas, significa que cada 30 días tiene que pagar una amortización de $62.500. Entonces, en esta primera vamos a calcular esos $62.500 por 7,68. Nos da 480.000 bolivianos, ¿ya? Aparte de los productos. Productos tenemos saldo acá. Esto tenemos que cerrarlo. Tenemos que pasarlo del debe al haber. Entonces, 1.653,33 lo pasamos al lado del haber. Y por último tenemos que calcular intereses. Para estos intereses vamos a calcular 250.000, que es el monto de capital, por cuántos días. La última vez que se calculó, que se usó la cuenta de intereses, fue el 30 de abril. Desde el 30 de abril hasta el 26 de mayo han pasado 26 días. Multiplicamos por la tasa, 7,75, todo eso entre 360, y por el tipo de cambio, lo que nos da un valor de 10.746,67. Y si sumamos estos tres valores, préstamos, productos e intereses, nos da un valor total de 492.400, que va a la cuenta de billetes y monedas porque es pagado en efectivo. Y eso fue el primer asiento, el primer asiento de la amortización. Es pagada a tiempo y no hay ningún problema con ese pago. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ok. Ahora nos vamos a la fecha del 31 de mayo. Dice que el 31 de mayo lo que tenemos que hacer nuevamente es otro devengamiento, como se hace cada fin de mes. Entonces vamos a ocupar las de siempre. Productos contra intereses. Y calculamos los intereses, digamos, ¿no? Teníamos 250.000. El señor en la anterior fecha ya pagó 62.500 y tenemos 187.500. Ese es el saldo del préstamo porque acaba de hacer una amortización. Entonces le pongo aquí, trabajar con 187.500. Ese es nuestro monto de capital. Ahora, ¿por cuántos días vamos a calcular? Desde el 26 de mayo hasta el 31 de mayo han pasado 5 días. Entonces, por 5 días, por la tasa 7,75, todo entre 360, y por 7,68, que es nuestro tipo de cambio, lo que nos va a dar un valor de 1.550 en los intereses hasta el 31 de mayo. Y ponemos productos devengados por cobrar, cartera vigente, contra la cuenta de intereses, préstamos amortizables, cartera vigente, moneda extranjera. Y eso fue la fecha del devengamiento de mayo. Ahora nos vamos a la fecha del 25 de junio, que es cuando el cliente tenía que hacer ¿qué se llama? La segunda amortización, pero no lo hace. La orden nos dice que se atrasa 15 días, ¿cierto? La segunda amortización se cancela con un retraso de 15 días respecto al plan original. Entonces, si ya sabemos que el cliente se va a atrasar 15 días, entonces en la fecha del 25 de junio nosotros, ¿qué tenemos que hacer como banco? Reclasificar. Exacto, lo que vamos a hacer entonces es reclasificar todo lo que está
vigente tenemos que pasarlo a vencido. Entonces, nuestros préstamos y nuestros productos que estaban en cartera vigente, en el debe, vamos a pasarlas a cerrar en el lado del haber. Y vamos a crear dos nuevas cuentas, préstamos vencidos y productos vencidos. Para esta operación, entonces vamos a poner, el préstamo tiene un valor todavía, un valor restante de 187.500. Entonces lo multiplico por el, ¿cómo se llama? Por su tipo de cambio. El monto que todavía tenemos de ese préstamo es 1.440.000. Pueden hacerlo así o pueden restar 1.920.000 menos 480.000 y les va a dar el mismo resultado, ¿ya? Y después los productos que son estos de acá, 1.550.000 necesitamos cerrarlo. Y solamente traspasamos los valores para que pueda logre cuadrar, ¿ya? Y después tenemos las previsiones. La previsión, como ya sabemos, siempre va a sumar en el haber, y para poder cerrarlo, primero lo pasamos al debe. Aquí vamos a poner en el lado del debe la previsión vigente y en el lado del haber la previsión vencida. Y en la previsión no se hace ningún cálculo porque no ha habido cambio de categoría. Entonces, aquí tenemos que es 48.000 bolivianos y solamente traspasamos sus valores, 48.000 bolivianos. Y con eso ya hemos hecho el asiento de la reclasificación. ¿Se entiende todo hasta ahí? Sí. Ok. Ahora nos vamos a la fecha del 30 de junio. Dice que el 30 de junio tenemos, como es fin de mes, tenemos que hacer un devengamiento. ¿Pero qué pasa? Nuestro préstamo está vencido. Entonces, si toca hacer un devengamiento y el préstamo está vencido, ¿qué tenemos que hacer? Productos en suspenso. Gracias. Vamos a utilizar la cuenta de productos en suspenso. Y como ya saben, hacer esta operación es hacer exactamente lo mismo, lo que siempre hacemos para un devengamiento, para un cálculo de intereses, pero con otro nombre. Vamos a calcular los intereses primero. Tenemos 187.500, que es nuestro capital. ¿Por cuántos días? La última vez que utilizamos intereses fue el 31 de mayo. Y desde el 31 de mayo hasta el 30 de junio han pasado 30 días. Lo multiplicamos por la tasa, 7,75, todo entre 360 y por nuestro tipo de cambio, 7,68. Nos va a dar un valor de 9.300 bolivianos en intereses. Y esta vez, en vez de utilizar productos devengados contra intereses, utilizamos las cuentas de productos en suspenso, cartera vencida, contra la cuenta de acreedores, productos en suspenso, cartera vencida. Y esto es el asiento del devengamiento cuando la cartera está vencida. Cuando se utiliza productos en suspenso. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, quedó todo claro. Una preguntita, María José. ¿sí? Antes de la reclasificación que se hace por atraso, ¿siempre se hace productos en suspenso? Como antes de la reclasificación. Cuando hay un devengamiento. Cuando hay un devengamiento después de una reclasificación y en esa reclasificación se pasó a vencida, sí o sí tenés que utilizar productos en suspenso. Ok, gracias. Ok. Yo les recomiendo, anótenlo siempre que toque devengar y el préstamo esté vencido, tienen que hacer productos en suspenso. ¿Ya? Ok. Nos vamos a la fecha del 10 de julio. El 10 de julio se cumplen los 15 días desde la fecha de la reclasificación y dice que ese día es cuando el cliente va a aparecer para pagar su préstamo, ¿ya? Para pagar su amortización. Entonces, para pagar eso, lo que vamos a hacer, a ver, ¿qué nos dice? La segunda amortización se cancela con un retraso de 15 días respecto al plan original y es debitado de su caja de ahorros del prestatario. Entonces ponemos, vamos a hacer primero, préstamos amortizables, cartera vencida, está pagando 62.500. Sabemos que en cada amortización ese es el monto que tiene que pagar. Entonces, 62.500 por 7,68, que es nuestro tipo de cambio, va a ser un valor de 480.000.
Los productos devengados. La última vez que se utilizó la cuenta de productos devengados fue acá, digamos, la del 31 de mayo, que era vigente, se cerró en vigente, pero se abrió una en vencida. Entonces, esa cartera, esta cuenta de productos devengados por cobrar tiene saldo. Vamos a cerrarla, ¿ya? Que son los 1.550 bolivianos. Después vamos a calcular intereses. Los intereses los calculamos por 187.500. A ver, yo voy a explicar este asiento como yo aprendí toda mi vida, y el siguiente asiento, el siguiente cálculo de intereses, no me acuerdo cómo se llama eso, lo voy a hacer como se los enseñó el leasing, ¿ya? Este de aquí son 187.500, que es el monto del capital. ¿Por cuántos días? La última vez que se calculó intereses, si nos fijamos, está acá. Fue la última vez que se usó esa cuenta, que fue en la fecha del 31 de mayo. Estamos en el 10 de julio. Desde el 31 de mayo al 10 de julio, ¿cuántos días han pasado? Tenemos los 30 días de junio y estamos en el 10 de julio. 30 más 10, 40. Entonces, por 40 días, por la tasa, que es 7,75, todo eso entre 360 y por el tipo de cambio 768, queda un monto de 12.400 bolivianos, ¿ya? Y aparte tenemos que calcular los intereses penales. Los intereses penales, ya sabemos, depende de la lista que da el enunciado. 187.500, que es nuestro monto. ¿Por cuántos días? Sabemos que se ha trazado por 15 días porque eso dice la orden. Y nos vamos a buscar cuánto es el monto a cobrar, el porcentaje a cobrar por retrasarse 15 días. Como dice, de 1 a 30 días el interés es el 3%. Entonces ese es el monto el porcentaje que vamos a cobrar. Pero aparte nos dice que el cobro de intereses por los días de mora, el banco decide cobrar solo el 3% del total de los intereses generados por los días de mora. Entonces, vamos acá. Tenemos, ¿dónde está? Ay, me perdí. Ah, ya, aquí. 187.500 por los 15 días, por el 3%, que es el porcentaje correspondiente. Todo eso entre 360 y solamente le vamos a cobrar el 35%, dice. Entonces, por 35% y por el tipo de cambio. Lo que nos da un valor de 1.440 solamente en intereses penales. Disculpa, a mí me sale distinto ahí, no sé si hice algo mal. ¿Qué monto te sale? 630. ¿En cuál? O sea, En ese, 630. en vez de 1.440 me sale 630. Lo acabo de hacer en la calculadora y en mi Excel igual me salió, no sé. A ver. 187.500 en el 41. Sí, 187.000. Creo que tu fecha está mal, Capaz y sí. A ver. Por 15 porque días. está restando El las fechas porcentaje y está mal. son 15. Pero está bien, 10 de julio. Es el Es la porcentaje. mora lo que está calculando, Ajá. no. Ah, mira, esto de acá, ¿cierto? Por No, yo eso, le puse 80. Y era Gracias. 35. 35. Ahora sí, 130. Sí, ahí. Ok, gracias. Yo lo tenía mal. Una cosita, ¿Sí? María José. ¿Sí? No sé si será cierto, es que será, porque la anterior, con el anterior práctico del licenciado nos chipó, y dijo el jueves que las tasas penales se calculan sobre el monto de la alicuota. Normalmente en los anteriores prácticos, Noé, ¿te acordás que se vio, o sea, los intereses penales solo se los veía justamente en la última cuota de amortización? Sí. La verdad que hasta él mismo se chipa, porque yo ya he hecho estos prácticos cuando yo los hacía con él y los hacíamos con Gonzalo, que era el ayudante de esa época, y teníamos, ¿qué se llama? Intereses penales por acá, más o menos, y se hacía sobre el monto que todavía tenía, sobre el saldo. Siempre lo enseñó así. Ya, bueno, sobre ese monto entonces voy a trabajar. Gracias.
Porque, María a ver, José. él estaba haciendo sobre cuánto, sobre 62.500. Dijo sobre la alicuota, como de los 250.000 dividido entre 4, o sea, cuánto le toca cada mes, o sea, sobre ese mes, Ajá, sobre los sobre el- 62.500. sí, dijo eso por eso, y ahora ya como que La verdad que hasta él mismo se chipa porque un grupo de chicos me dijo que primero en un práctico había calculado con una tasa nueva a un día y con el otro grupo a ese día, pero con la tasa antigua, y después con el otro grupo les dijo, no, háganlo con la tasa antigua nomás o con la nueva, y ya ninguno sabía ubicarse, porque hasta él se chipa. sí, pues fue con nuestro grupo, hizo eso. Ajá. Y en la anterior clase dijo, no, se trabaja hasta el último día con la tasa antigua. No, pues dijimos. Es que chipa, ¿no? Eso, porque incluso yo le pregunté y le dije, licenciado, entonces al final, ¿con la tasa nueva o con la tasa antigua? Y me dijo, con la tasa nueva. Y esa misma tarde, eso lo hice al mediodía. Y en la tarde ya me escribe una de las chicas y me dice, María José dijo que con la tasa antigua. Entonces, al final, decídase, por favor. Así que yo les voy a enseñar cómo yo aprendí durante toda mi vida, ¿ya? Como me enseñó Gonzalo. Sí, porque creo que, mire, tomando los 40 días que son en intereses, donde fue lo primero que nos empezó a chipar, es más entendible que estar tomándolo de un día o del otro con la otra tasa o con la antigua. Ajá. Entonces vamos a dejarlo así, ¿ya? Hasta aquí ya tenemos esto y como nos dice la orden que se debita de su caja de ahorros, entonces solamente sumamos ese monto y ya está. Ahora ya se pagó el primer, no la primera, la segunda amortización ya fue pagada, entonces vamos a pasar todo lo que está vencido, tenemos que pasarlo a vigente porque ya el cliente acaba de pagar. Ay, no. A ver, entonces, nos vamos aquí a los préstamos. Vamos a crear el préstamo amortizable, la cartera vigente, y vamos a cerrar préstamo amortizable, cartera vencida. ¿Cuánto es lo que nos queda? Como ya hizo su segundo pago, ya pagó 62.500 dos veces, el monto que nos queda es de 125.000 en dólares. Entonces, ese monto, por el tipo de cambio, nos da un valor de 960.000, ¿ya? Y después tenemos que hacer la previsión. En la previsión no hemos hecho ningún cambio hasta ahorita, entonces solamente la ponemos en vigente. Cerramos aquí en el lado del debe la previsión vencida y creamos la previsión vigente y sigue siendo su monto de 48.000 bolivianos. Y por último, los acreedores. Estos acreedores los vamos a cerrar. Vamos a darle acreedores, productos en suspenso en el lado del debe para poder cerrarlo y productos en suspenso en el lado del haber. Y cuando lo usamos fue el 30 de junio y solamente traspasamos sus valores, 9.300. Y con eso el asiento del 10 de julio está totalmente terminado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Pueden hacerme preguntas o algo así porque tenemos 2 minutos y volvemos a ingresar, ya se está acabando el tiempo. Ese valor de productos en suspenso, los 9.300, ya no se usa más, ¿no? No, ya no, porque ya lograste cerrarlo. Si lo haces en un mayor, por ejemplo, pones productos en suspenso en el lado del debe, 9.300, y luego en el lado del haber, entonces ya cuadro esos números, ya no los vuelves a usar. ¿Ya? Disculpa, ¿eso de productos en suspenso siempre hay que cerrarlo? Siempre, nunca puedes dejarlos abiertos. Pasa que en el otro práctico, en el anterior, había 2 veces productos en suspenso. Primero era productos en suspenso, cartera vencida, y luego era reprogramada vencida, creo. Y solamente se cerró el último. No sabía si cerrarlo el de productos en suspenso, cartera vencida. No sabía dónde cerrarlo. Es que tenés que cerrarlos siempre, ¿ya? Porque aquí los habíamos usado el 30 de junio, los habíamos creado, ¿cierto? Porque estaba vencido, pero ya el 10 de julio el cliente está pagando, entonces tenés que cerrarlo, porque ya el cliente pagó.
Ah, entonces sería cuando viene a pagar que Exacto. hay que cerrar. Sí, sí, te vas a dar cuenta que siempre vas a utilizar la cuenta de depósitos, que los préstamos, las previsiones así, y después los acreedores. Lo que siempre vas a usar es esto, y después ya tenés que cerrarlo, ¿ya? Ya, gracias. Ok, ¿alguien más? Tenemos menos de un minuto. O cerramos ahorita y volvemos a entrar, y seguimos. Cerramos. Ya.